La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los cuales equivalen a más o menos 15,000 millones de pesos. La iniciativa fue puesta sobre la mesa por el diputado de Morena, Ignacio Mier, quien consideró que los fideicomisos son privilegios de unos cuantos ministros y magistrados. Además, acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de usar a los trabajadores como escudo tras las protestas de los últimos días. Por su parte, la planilla laboral del Poder Judicial de la Federación amenazó con un paro a nivel nacional para finales de octubre, si se concreta finalmente este tema de los fideicomisos y del presupuesto. Así que le vamos a tener toda la crónica de este segundo día de marchas y bloqueos por parte de algunos integrantes del Poder Judicial de la Federación que buscan pues que no se le recorte presupuesto y que no se extingan estos fideicomisos al Poder Judicial. Le tendremos todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, durante la noche de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con esto se consuma el recorte de más de 15,000 millones de pesos que prácticamente fracturó las relaciones entre el Ejecutivo y la Judicatura. El Poder Judicial de la Federación. Se espera que estos recursos sean transferidos a programas sociales y obras de infraestructura, aunque van a ser impugnadas estas decisiones por parte de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente pues votará en favor de preservar estos recursos para los trabajadores del Poder Judicial. En la votación de ayer no hubo sorpresas. Tras un debate de más de 2 horas y media, Morena y sus partidos aliados aprobaron en lo general el dictamen con 259 votos a favor, mientras que la oposición, el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, rechazaron este dictamen con 205 votos en contra. Solo se registró una abstención. Posteriormente se aprobó en lo particular con 260 votos a favor, 196 en contra, y pues quedó ya este tema aprobado, aunque finalmente pues todavía le queda algo de camino para que después pase al Senado de la República, donde también tiene mayoría Morena y sus partidos aliados. Y precisamente los diputados de oposición dejaron claro que la extinción de estos fideicomisos es una clara violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Acusaron que el dinero que se busca recortar es para utilizarlo en obras y campañas presidenciales. Así sucedió todo este asunto ayer en San Lázaro. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso. Estamos frente a una acción que más que por el bien de México es por el bien de sus obras y de su campaña presidencial. Me llama mucho la atención que, como ya se los mencionaron, tuvieron que pasar muchos años para que la Suprema Corte hiciera valer la división de poderes por el bien de México y sobre todo para que a ustedes se les ocurriera que siempre sí hay que recortar fideicomisos. ¿Por qué ahora que la ministra presidenta ha demostrado el papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quieren debilitarla? Presidente, sé que a usted le encantan las estampitas y este país ha estado basando una política con las estampitas. Hoy le traigo esta estampita de San Eberto Vencedor. San Eberto Vencedor, líbranos de las ocurrencias y de las malas decisiones de López Obrador. Lo que están intentando hacer contraviene disposiciones constitucionales, compañeras y compañeros. El artículo 17 constitucional
referente a la independencia y la plena ejecución de las resoluciones del Poder Judicial para proteger y defender los derechos de las y los mexicanos. Atenta contra el artículo 100 constitucional, referente a la autonomía que tiene el Poder Judicial para poder programar y armar sus propios presupuestos en la autonomía que la Constitución le brinda. Mientras tanto, en Morena y en el Partido del Trabajo defendieron a capa y espada la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y aseguraron que la iniciativa no viola la Constitución, sino que por el contrario buscan eliminar la corrupción y los privilegios del Poder Judicial. Esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es legal, falso que sea ilegal. Es pertinente y sobre todo es necesaria. Está apegada a la división de poderes. Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte. No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución. Pero miren, el ejercicio durante 12 años le dimos a la Suprema Corte 746,341,256. Miren lo que gastó, 694,819,723,044. Miren lo que le quedó, 48,756,618,215. Y de aquí es donde salieron los fideicomisos. ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? En consecuencia, se ordenó enviar el dictamen a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión. Si los senadores aprueban este dictamen sin hacerle modificaciones, la reforma será enviada al Poder Ejecutivo para que se promulgue y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Mire, esa va a ser la ruta sin lugar a dudas, va a aprobarse sin que le cambien una coma en el Senado de la República, va a regresar al Ejecutivo y después de allí al Diario Oficial de la Federación y será un hecho la extinción de los fideicomisos. Después vendrán las acciones de inconstitucionalidad que ya nos han adelantado aquí legisladores de oposición, van a ir en bloque esta acción de inconstitucionalidad de los fideicomisos y también del recorte al presupuesto del Poder Judicial. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo estar dispuesta a dialogar en torno al presupuesto, hablando de lo que viene ahora, el recorte al presupuesto del Poder Judicial. Dice la Corte que se quiere aclarar cada peso que utiliza, quiere aclarárselo a los diputados. La oficial mayor de la Corte, Gisela Morales González, aseguró que hay un total compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Ayer estuvo en la Cámara de Diputados esta funcionaria del Poder Judicial para explicar tanto los presupuestos, tanto el presupuesto y en lo que se gasta y también el uso de los fideicomisos. La discusión del dictamen del presupuesto fue precedida por protestas de trabajadores sindicalizados, ya le decía, en diferentes partes del país, trabajadores del Poder Judicial, que fueron respaldadas estas acciones por senadores de oposición. Aquí le dejo la crónica de lo que sucedió ayer con estas protestas. Senadores y empresarios defendieron a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que han salido a manifestarse por la posible desaparición de 13 de 14 fideicomisos en la Cámara de Diputados. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, afirmó que la protesta es legítima ante la afectación a los derechos laborales de los trabajadores. Y estas movilizaciones sé que afectan a la ciudadanía, pero es una manera de protestar en este país donde debemos de respetar la división de poderes y no podemos caer en la politiquería de disminuir al Poder Judicial Federal cuando nosotros siempre hemos presumido y seguimos sosteniendo que vivimos en una división de poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y por nuestra parte el Grupo Parlamentario
El priista manifestó que si se concreta la extinción de los fideicomisos, interpondrán una acción de inconstitucionalidad. El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere perjudicar al Poder Judicial y todos los mexicanos deben salir a su defensa. Esos fideicomisos no tienen que ver con la cúpula que el presidente está queriendo gastar, y lo que hoy está es tratando de quitar ese recurso, como ha quitado muchos otros, para poder simplemente irlos adquiriendo, ir tratando de acercárselos a las decisiones que él quiera tomar con el recurso que tanto le está faltando para muchas otras cosas. Hay en el presupuesto, y se va a ver en la discusión que se dé hoy en la Cámara, se va a ver en la ley de ingresos cuando se dé aquí seguramente la semana que entra, hay muchos temas que en el fondo lo que están buscando es nada más una concentración de recursos. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pidió a los legisladores llevar a cabo una discusión objetiva sobre el perjuicio a los trabajadores y realizar un parlamento abierto con expertos. Verónica Macías, Heraldo Media Group. ¿En qué va a acabar este pleito entre poderes de la Unión? Porque ya están los tres poderes de la Unión metidos en este enfrentamiento. El Poder Ejecutivo, que un día sí y otro también, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, critica a la Corte, a los ministros y a las ministras, a los magistrados, a los consejeros, a los jueces. Y el otro día, pues también el Poder Legislativo le recorta el presupuesto o le extingue los fideicomisos al Poder Judicial. Y bueno, la respuesta del Poder Judicial, que ha sido más de bajo perfil porque no es, digamos, un poder que busque elegirse a través del voto popular, cosa que se hacen los legisladores, cosa que se hace el presidente con su gobierno y como llegó al Poder Ejecutivo, pues lo que sucede es que hay un enfrentamiento claro entre los tres poderes de la Unión, más claramente entre el Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial, que pues la defensa que tiene es a través de lo que dice la Constitución, de lo que dicen las leyes, de sus sentencias y de pues este paro o estas manifestaciones que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores sindicalizados, y que pueden derivar en un paro de labores. Imagínense que no funcionen los juzgados durante varios días, si de por sí la justicia no es muy expedita, que digamos, y sin juzgados funcionando, y además de ministerios públicos, aunque eso tiene que ver más con las fiscalías, pues habrá un gran problema con respecto al tema de la justicia en México. Lo cierto es que este enfrentamiento que está viviéndose hoy en México no abona nada a la democracia ni tampoco al respeto y al equilibrio de poderes, porque lo que hemos visto es una malinformación en muchos sentidos de todos lados y una defensa pues de los temas que cada poder de la Unión pues define, ¿no? Escuchamos a Ignacio Mier diciendo que ellos no se metían en temas del accionar de la Suprema Corte de Justicia o de todo el Poder Judicial, es decir, en cómo emiten sus resoluciones, sus sentencias, y tampoco quieren que se metan ellos en la facultad que tiene el Legislativo de revisar los presupuestos, de aprobarlos o en el caso de los fideicomisos de extinguir los fideicomisos públicos, tratándose aún de otro poder de la Unión. En fin, es un asunto que le decía no augura nada bueno para el futuro, es un asunto que ha pasado de lo estrictamente técnico a lo político electoral. Sin duda alguna es un tema de política electoral que Morena y el presidente López Obrador y la 4T en general van a buscar utilizar para que en el 2024 logren una mayoría, por lo menos simple, que sea una buena mayoría la de Morena en el 24 en las dos cámaras importantes, la de diputados y el Senado de la República, y que en esa medida puedan seguir pasando reformas si es que se mantiene en el poder la 4T. Morena, como hoy la verdad, hay que decirlo, todas las tendencias así lo indican. Las cosas pueden cambiar y rápido. Vamos a platicar un rato con Xóchitl Gálvez a ver cómo va el tema de la oposición. Pueden cambiar las cosas sin lugar a dudas y el día de la elección pues, se puede estar subestimando a mucha gente que va a ir a votar y que no le quiere dar el beneficio de la duda de nueva cuenta a Morena para otros 6 años, pero pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que hoy es muy probable que Morena trascienda otros 6 años en el gobierno y que el presidente López Obrador, junto con todo su movimiento, vaya a querer decirle a la gente
que si no votan por los diputados de Morena o los partidos afines, pues lo que va a suceder es que la Corte va a seguir teniendo privilegios, el Poder Judicial va a seguir intocable y eso no le beneficia al pueblo de México. Esa va a ser más o menos la narrativa, por eso le digo que se ha convertido en un tema que debería ser pues más técnico, más institucional entre poderes de la Unión, a un asunto político electoral para que Morena y el presidente López Obrador ganen más adeptos y mantengan sus mayorías el próximo año. Así que de pronóstico reservado lo que pueda suceder en las próximas semanas. Lo cierto es que pues no abona si de por sí hay una polarización social muy relevante en el país como no la habíamos tenido quizá hace decenas y decenas de años, pues ahora tenemos una polarización total, completa en términos políticos, institucionales y de contrapesos, porque si algo es el Poder Judicial, es un contrapeso de las decisiones a veces arbitrarias y autoritarias del gobierno o de los legisladores que legislan al vapor porque les dictan cómo legislar y cómo hacerlo. Así que, en fin, vamos a ver qué sucede en este pleito que pues me parece que la conclusión es que a nosotros, a los ciudadanos, al pueblo, como diría el presidente, no nos beneficia para nada.